Hola, hola, buenas tardes. Bueno, primero hay que partir por el trading de patrones. Ya vamos a partir un poquitito desde la base del análisis técnico, de qué trata esto y cómo poder ir identificando estos movimientos que se dan que tienden a ser bastante similares entre sí. ¿Ya? Lo más esencial para poder comenzar a entender análisis técnico es entender de que es un historial de lo que ha pasado en el futuro, o sea, en el pasado, ¿ya? Este historial nos va a marcar una pauta de dónde ciertos niveles tienden a rebotar, como es el caso de un soporte, ¿ya? Este soporte que estamos viendo acá, por ejemplo, en este gráfico que vendría siendo en el gráfico del oro, sucede de que en esta zona de acá, primero que todo, los soportes y las resistencias son zonas de reacción, ¿ya? En esta zona de reacción el precio tiende a rebotar. Ahora lo interesante es pensar qué es detrás del soporte, ¿ya? ¿Por qué el precio rebota? Es porque en esa zona hay mucha presión compradora. Hay muchos compradores comprando que le ganan a las personas que están vendiendo y por eso el precio rebota y se ve impulsado al alza, ¿ya? También es importante destacar de que entre más veces se utiliza un soporte y más veces se utiliza una resistencia, el precio, este soporte y esta resistencia se van debilitando también y son más susceptibles a de que se rompa este precio, ¿ya? Entonces, como decíamos, en recapitulación de qué es un soporte, es un nivel donde el precio ha rebotado varias veces en el pasado, representa una zona de acumulación donde hay muchos compradores acumulando, comprando en ese nivel, y si es que el precio rompe este soporte con fuerza, puede indicar de que los vendedores son más que los compradores y por eso el precio sigue cayendo. Ahora, una resistencia. Una resistencia es lo mismo que un soporte, pero inverso. Es de que tenemos más vendedores. Al tener más vendedores, la resistencia no se logra romper y el precio cae. Una resistencia también es conocido como un techo, ¿ya? Y el soporte también se lo conoce como un piso, por si acaso. Es importante destacar esto, ¿ya? Entonces acá también en este gráfico del oro podemos ver cómo en estos niveles se crea una resistencia donde tenemos a muchas personas ya tomando utilidades y vendiendo sus posiciones y por eso el precio tiende a caer, ¿ya? Entonces es una zona con alta presión de venta donde hay más oferta que demanda. Al haber más oferta, se genera de que el precio tiende también a caer, ¿ya? Y esta oferta se genera por todas estas posiciones que se están vendiendo. Entonces, para resumir un poquitito, la resistencia es un nivel donde el precio ya ha rechazado este nivel varias veces, ¿ya? Y representa una zona donde hay más oferta que lo que vendría siendo la demanda, y de que si es que se logra romper esta resistencia, deberíamos seguir una continuación al alza. Bueno, y como lo mostramos acá, en resumen, esto vendría siendo una lateralización, pero como podemos ver, acá respeta esta resistencia, acá vuelve a tocarla y no logra superar ese precio, que es por lo mismo, hay mucha oferta, hay muchas personas vendiendo ahí. Y también por otro lado, acá el soporte es lo mismo, ¿ya? Hay muchas personas comprando. Recuerden de que no necesariamente son personas comprando en el momento, en spot, o sea, en precio mercado, que entran al mercado en ese mismo minuto, sino que también pueden ser órdenes de compra y órdenes de venta, ¿ya? Por ejemplo, puede ser de que acá tenemos a alguien que puso justo un take profit, por ejemplo, muchas personas que tienen take profit ahí y comienzan ya a soltar sus posiciones y por eso también hay más oferta. Después ahí vamos a resolver las dudas si es que no queda algo muy claro. Además de entender el soporte y la resistencia como tal, también es sumamente importante entender los movimientos de mercado y los patrones que se están generando con las tendencias, que siempre vamos a tener una tendencia alcista o una tendencia bajista o también una lateralización, ¿ya? Una tendencia alcista se da cuando el precio del activo sube de manera sostenida en el tiempo y de manera de que va haciendo máximos y mínimos crecientes, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? De que, por ejemplo, el mínimo de acá es menor al mínimo de acá,
¿ya? Entonces es de manera sostenida. Y el mínimo de acá es menor al mínimo de acá. Entonces va haciendo mínimos, pero mínimos que constantemente son más altos. Por otro lado, también los máximos van creciendo constantemente, ¿ya? Entonces, está constantemente haciendo un nuevo máximo y así es como identificamos una tendencia alcista. Ahora, para una tendencia bajista estaríamos hablando de máximos y mínimos decrecientes. ¿A qué nos referimos con esto? De que constantemente va haciendo mínimos, ¿ya? Que son más bajos, como lo podemos ver, y máximos que también van decreciendo, son menores. Y por último tenemos el rango o la lateralización. Ya no tiene un tiempo definido y no tiene un movimiento certero hacia dónde va el mercado. Ya después también vamos a ver un par de ejemplos, como por ejemplo el oro, que en este movimiento hace una tendencia alcista, donde podemos ver de que va haciendo máximos más altos a lo largo del tiempo y también va haciendo mínimos más bajos, o sea, mínimos más altos, ¿ya? Podemos ver ahí viendo de que el precio, no hay ninguna ruptura en el precio ni que rompe esta tendencia, ¿ya? Después igual lo vamos a explicar también a mayor profundidad. Por otro lado, acá tenemos un ejemplo en el precio del petróleo, de que tenemos una tendencia bajista, y acá puntualmente tenemos una falsa ruptura, ya que también sucede bastante en los mercados de que se generan falsas rupturas de estas tendencias, pero luego podemos ver de que esta tendencia bajista sigue su continuación, ¿ya? Y acá destacamos, por ejemplo, de que tenemos este máximo para luego hacer un máximo menor, decreciente, que era lo que estábamos conversando. Acá nuevamente otro máximo decreciente. Y los mínimos también son decrecientes, porque este mínimo es menor que este mínimo. Bueno, acá tiene la falsa ruptura que le llamamos y luego vuelve también a tomar la tendencia bajista. Este es un gráfico que es bastante reciente del oro y también está con un rango o una lateralización, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Donde no sabemos muy bien hacia dónde va el precio porque no hay una tendencia clara. Esto en el tiempo, en una temporalidad de una hora, porque si vemos, por ejemplo, en diario o en semanal, podemos ver que la tendencia del oro es bastante alcista, ¿ya? Pero es importante identificar de que todas estas tendencias también van ligadas con la temporalidad que estamos viendo el gráfico, ¿ya? También vamos a ver ejemplos más adelante de cómo podemos identificar estas tendencias en distintas temporalidades, para que vean que también se puede ir adaptando a distintos tipos de estrategias. Ahora, lo interesante es cómo nacen estos patrones. Ya el análisis técnico basado en patrones fue uno de los primeros estudios respecto a análisis técnico, ¿ya? Porque los patrones en sí, ¿qué es lo que están buscando? Buscan explicar el comportamiento de la psicología del mercado y cómo se va repitiendo a lo largo del tiempo, ¿ya? Porque tenemos distintas zonas de acumulación y distintas zonas de distribución en estos patrones. Uno de los más conocidos es el hombro cabeza hombro o HCH, donde podemos ver un gráfico que tiene una tendencia alcista y por eso es importante también hablar de las tendencias para poder saber identificar de cómo se va moviendo el mercado y cuál es la lógica también detrás de los patrones. ¿Ya? En esta tendencia alcista que la podemos ver hasta acá, ¿ya? Genera este hombro izquierdo y este hombro y esta cabeza que se le llama, ¿ya? El tema es de que luego tiene una caída que es un mínimo que es igual al anterior o bastante similar, está en esta zona de reacción de soporte que le llamamos, que vendría siendo la línea clavicular, y luego hace el hombro derecho. Lo interesante del hombro derecho es de que es un mínimo que no logra superar el máximo anterior, ¿ya? O sea, rompe esta estructura de tendencia. Al romper esta estructura, el precio cae. ¿Y dónde podríamos ver una entrada, por ejemplo? Podría ser en la línea clavicular, porque luego hace un retesteo en este movimiento, ¿ya? Entonces, podemos decir de que el primer hombro se forma tras la subida del precio y luego retrocede haciendo un mínimo local, para que luego la cabeza sea el punto más alto del patrón y supera el nivel del hombro izquierdo, para luego caer nuevamente a la línea clavicular y luego volver a generar el hombro derecho, que es similar al hombro izquierdo. No es idéntico, pero es similar.
y luego de que no logra romper esta nueva resistencia que se genera acá, es donde comenzamos nuevamente a caer. Esto también explica de que el precio pierde momentum, pierde el impulso, pierde la fuerza. Y por eso también es importante entender cómo funciona la psicología, cómo funciona la tendencia también de los precios y también los soportes y resistencias. Porque al no romper este máximo, significa de que hay debilidad en el precio, debilidad en la tendencia, de que ahora nuevamente los vendedores comienzan a ganarle a los compradores. Acá podemos ver, por ejemplo, en el caso del oro, también este ejemplo de un hombro que lo genera acá, luego genera la cabeza acá, y hasta el momento ahí sería un movimiento sano para el mercado. El problema es que luego cae y llega al mismo nivel del soporte anterior. Entonces, eso ya es un indicio de que el precio está rompiendo esta tendencia alcista que se había generado anteriormente, para luego no romper la resistencia anterior del hombro izquierdo. Y eso ya nos marca de que podríamos estar ante un hombro, cabeza, hombro. Y luego, bueno, hace un retesteo un poco más alto. Ya recuerden de que los patrones no siempre son perfectos. Y luego el precio cae abruptamente acá. Que ese es el movimiento. Recordemos de que es hombro, cabeza, hombro y luego el precio tiende a caer. Ahora vamos a ver otro ejemplo bastante común, que es el banderín alcista, se le llama, ¿ya? Donde el precio tiene una primera parte que vendría siendo la asta de la bandera, ¿ya? Que muestra un precio al alza, donde luego hace una consolidación de que hace una resistencia en una línea de tendencia bajista, ¿ya? Y también hace mínimos más bajos, ¿ya? La consolidación puede durar bastante tiempo, ya como es el caso de Bitcoin que lo vamos a ver en la próxima gráfica, y luego tiene un movimiento alcista, ¿ya? Pero es importante destacar el mástil, es importante destacar el banderín, de que el banderín tiene que estar siendo una consolidación bajista, eso es lo más importante, porque si es que tenemos otro tipo de patrón, este patrón se invalida, entonces lo ideal es que sea lo más similar posible a esto. Y luego tendríamos nuestra confirmación cuando rompe esta tendencia bajista que se había generado y tendría un momentum alcista bastante fuerte. ¿Ya? Entonces ese sería el último paso, la ruptura que se encontraría acá. En las rupturas es donde uno puede buscar los movimientos de confirmación y tomar posiciones. También uno puede estar buscando posiciones en los rebotes también. Este banderín alcista lo habíamos comentado en un seminario anterior de que se estuvo haciendo Bitcoin gran parte del 2024 hasta las elecciones de Donald Trump. Por esa fecha ya rompe el banderín. Como yo les comentaba, los banderines y los movimientos de mercado tampoco son perfectos porque podemos tener falsas rupturas, por ejemplo, en el precio, donde no necesariamente siempre mantiene este banderín. Luego vuelve a entrar al mercado, hace un retesteo acá en esta línea de tendencia y estos momentos son donde uno puede buscar posiciones, ¿ya? Y como vemos, tenemos el mástil, que vendría siendo la primera parte del momentum alcista, luego la consolidación que vendría siendo la tendencia bajista, y luego hace un retesteo donde nos indica la confirmación y podríamos tomar una posición en compra y bueno, ahí Bitcoin tiene este movimiento alcista bastante fuerte. ¿Ya? Como les comentaba también, uno puede ir buscando movimientos en las partes bajas de la tendencia, posiciones alcistas, como también uno puede ir buscando posiciones bajistas en la parte alta de estos rangos que van generando. Otro patrón también bastante conocido es el patrón tasa manilla, el cap and handle, que se le llama, donde el precio genera una copa y luego genera una manilla, ¿ya? Estas posiciones también se buscan acá en la ruptura con la confirmación de este gráfico, ¿ya? Y es una forma en U. Obviamente tampoco es perfecta en los gráficos, tampoco se va a ver un círculo, ya una U calcada, pero va a ser bastante similar como se ve en la línea azul acá. Y bueno, esta fase representa una recuperación gradual en el precio después de una caída o una consolidación, ya para luego hacer la asa, que vendría siendo la segunda parte del patrón,
y luego la ruptura que indicaría un movimiento alcista. Lo podemos ver, por ejemplo, acá en este gráfico del oro también. Vemos que no es perfecto, pero hace una especie de U, esta especie de U, luego rompe acá en esta zona y indicaría una continuación alcista, ¿ya? Otro sumamente importante, que este también se ve bastante en los mercados porque también habla sobre el momentum bien similar al hombro, cabeza, hombro que se va generando en los mercados, es el doble o triple techo, ¿ya? Recuerden que el techo son las resistencias y acá podemos ver como en varias veces, en reiteradas ocasiones, no logra romper esta resistencia, no logra romper este techo. ¿Esto qué nos indicaría? Una falta de momentum, una falta de fuerza por el mercado, una falta de compradores en esa zona, lo cual nos debilita también el momentum. Generando también, esto se ve harto en lo que vendría siendo finales de tendencia o también en lateralizaciones, ¿ya? Donde constantemente repite también la línea del cuello, similar al hombro, cabeza, hombro, y podríamos ver posiciones en el momento de ruptura o también en la zona de la resistencia o techo, ¿ya? En modo de resumen, tenemos un movimiento alcista, luego cae el movimiento y luego lo vuelve a repetir en reiteradas veces. Es importante destacar que todos estos movimientos se pueden ver estos patrones de manera inversa. Podemos tener hombros, cabeza, hombro invertidos, podemos tener doble techo invertidos que, a ver, por ejemplo, sería un doble y un triple suelo, por ejemplo. También podemos ver el patrón de la taza manilla, cup and handle invertido. Y también podríamos ver banderines también después de una caída, ya este mismo patrón pero invertido. Es importante destacar eso porque estos patrones se pueden adaptar a distintos mercados, a mercados alcistas como mercados bajistas también. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo del petróleo, ya de un doble techo, donde en la misma zona no logra superar a esta presión vendedora y vemos cómo el precio comienza a rebotar y comienza a caer. Por último también tenemos los triángulos, ¿ya? Y también tenemos las cuñas. Ya nosotros tenemos una guía especial en velas y en velas japonesas y también en patrones, ¿ya? Después vamos a enviárselas por correo, vamos a gestionar eso para que también tengan esa información y puedan utilizarla en su trading de forma activa. Bueno, esa es la presentación. Les voy a mostrar ahora algunos ejemplos también en la plataforma. Denme un minuto. Aprovechando, si es que tienen alguna duda, es el minuto para poder ir realizándola y así también los puedo ir apoyando. Perfecto. Edmundo pregunta, ¿hay algún tipo de banderín bajista? Sí, efectivamente hay uno, se los voy a compartir en breve. Cristian pregunta, ¿en qué temporalidad se deben ver? Los patrones se pueden ver en distintas temporalidades, pero como los indicadores técnicos también son más efectivos a temporalidades más altas, ¿ya? Pero sirven en todo tipo de temporalidades, que eso lo vamos a ver ahora. Perfecto. Acá tenemos una plataforma abierta. Y por ejemplo, podemos ver acá tenemos una tendencia alcista, que era lo que les quería explicar, si es que no se entendió muy bien, de que podemos ver un final de una tendencia alcista cuando tenemos un mínimo más bajo, ¿ya? Cuando esta zona o la iguala o llega a su mínimo, y luego tener un mínimo más bajo. Esto podría ser el final de una tendencia. Por otro lado, por ejemplo, acá tenemos en temporalidad de 4 horas un doble techo en el oro, por ejemplo, y también tenemos acá un rango o una lateralización con una ruptura falsa, que también es importante destacar de que los rangos laterales,
los banderines alcistas también hacen rupturas falsas y por eso es importante entrar a estos movimientos también sumados con alguna confirmación. Esta confirmación puede ser mediante algún oscilador o cuando ya logra romper esta zona, por ejemplo, buscar la confirmación con el oscilador que vendría siendo un RSI, un MACD, por ejemplo, o un estocástico. Y, por ejemplo, podríamos ver una reentrada al movimiento acá, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una zona de soporte, respeta acá, respeta acá, respeta acá, y podríamos buscar una posición bajista, por ejemplo, en el soporte de acá, para aprovechar este movimiento del doble techo. ¿Ya? Como les comentaba, es importante entender de que estos gráficos, obviamente, uno puede ir analizándolo, moviendo y viendo mejor cómo se van creando estos patrones, si es que uno va ampliando los precios también, obviamente. ¿Ya? Porque si tenemos los precios así, no los vamos a poder identificar con tanta facilidad. Y bueno, podemos verlo en distintas temporalidades, que era una de las preguntas que hicieron. Por ejemplo, acá en el US100, que vendría siendo el Nasdaq, tenemos un hombro, cabeza, hombro, después un retesteo. Este está muy bonito, es de libro. Ya tenemos el retesteo. Acá podríamos ver una entrada bajista, por ejemplo, en este retesteo, y se da perfectamente. ¿Ya? Y esto en una temporalidad de 30 minutos. Si lo ponemos, por ejemplo, en 15 minutos, también lo podemos ver. ¿Ya? Entonces, este tipo de patrones se adaptan a distintas temporalidades. Acá, por ejemplo, en petróleo, en 15 minutos también tenemos un hombro, cabeza, hombro. Tenemos ahí los dos hombros, espero que lo estén viendo. Ya acá la cabeza y luego también el precio tiende a caer. ¿Ya? Y recuerden de que estos patrones también los podemos ver de manera inversa. Ya, por ejemplo, miren, aquí podríamos decir de que se está generando un doble suelo, lo respeta. ¿Ya? Acá hace el retesteo y luego tenemos un movimiento alcista. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, podríamos poner un doble suelo. Y respecto a temporalidades mayores, por ejemplo, podemos ver el caso de Bitcoin que hizo este banderín que duró literal meses. Ponemos aquí el gráfico en diario, por ejemplo, y podemos ver cómo este banderín que se genera acá, en estos rangos, para luego disparar el precio, ¿ya? Y un banderín que dura bastantes días, semanas y meses. Bueno, esas líneas de tendencia son referentes, ¿ya? Pero claro, podemos ver cómo este banderín dura desde el 2 de febrero, comienza este banderín a formarse y termina ya finalmente en octubre, noviembre. Y acá hace el retesteo y era lo que les comentaba. Entonces, bueno, los invito a seguir aprendiendo de patrones, los invito a seguir buscando posiciones, a profesionalizarse en este mundo del trading. Es un mundo bien bonito si es que se hace con una buena responsabilidad. Y por ejemplo, acá yo vería una posición, uno puede, uno podría buscar una posición en los retesteos, que era lo que les comentaba, y podríamos haber ido a buscar, por ejemplo, un movimiento similar a esta subida. Tenemos un movimiento fuerte de momentum y podríamos también haber ido a buscar este movimiento. Yo lo comenté en el seminario, fue bastante fuerte este movimiento. En el seminario de criptomonedas está grabado, si lo quieren ver, los invito. Y bueno, podríamos haber ido a buscar, por ejemplo, perfectamente los 90.000 con este movimiento, haberse quedado comprado en una posición y habría sido bastante positivo y le habrían podido sacar una buena rentabilidad. Ese es el seminario, voy a responder un par de dudas y ver si es que los puedo seguir apoyando en este proceso.
Edmundo pregunta, ¿cómo reconocer las rupturas falsas? Una ruptura falsa es difícil de identificar. Yo siempre recomiendo poder estar utilizando una confirmación con un oscilador como el RSI, el estocástico o el MACD en estos movimientos, y obviamente estar siempre posicionado con el stop loss, ¿ya? Pero siempre estar operando a favor donde están las probabilidades, que vendría siendo a favor de la tendencia, o también en una zona clave como podría ser un soporte o una resistencia. Y bueno, las rupturas falsas, claro, todos estamos expuestos a ellas, son difíciles de reconocer, pero yo te recomendaría poder confirmar el movimiento también con un oscilador, ¿ya? Edmundo pregunta, ¿hay algún tipo de instrumento en que sea más conveniente aplicar los patrones? Muy buena pregunta. Efectivamente, sí, hay activos que se comportan mejor con los patrones. Yo les recomendaría lo que vendría siendo bolsa, lo que vendría siendo cripto y lo que vendría siendo commodities como oro, petróleo. Forex no funciona tan bien en lo que vendría siendo patrones. ¿Por qué motivo? Porque está muy pendiente a decisiones monetarias y geopolíticas del país. Entonces, no les recomendaría tanto hacer trading o sea, con patrones en lo que vendría siendo en Forex como tal. José Yáñez, aprovechando la pregunta del compañero, ¿podría explicar la fractalidad del mercado y reconocer los patrones en temporalidades altas y en base a esas operaciones temporalidades más bajas? Claro, eso fue lo que les mostré ahí en los gráficos de que, por ejemplo, en 15 minutos se respetan los patrones, en temporalidades más altas también se respetan los patrones, como es el caso del banderín alcista que hizo Bitcoin. Y bueno, igual como siempre, les recomiendo operar con stop loss y ser siempre bien cautelosos con estos patrones, ya que claro, tenemos las probabilidades a nuestro favor cuando se generan, pero no siempre se dan, ¿ya? Entonces, saber de que cuando vamos a estar haciendo estas operaciones, vamos a tener las probabilidades a nuestro favor con estos patrones, pero no tienen un 100% de efectividad. Sí, no hay ningún problema, Ignacio. Yo les puedo dejar el acceso a la presentación también para que la tengan para apoyar, junto con el PDF que vamos a estar viendo de la guía de vela japonesa y también patrones de indicadores, o sea, patrones de movimientos de mercado. No hay ningún problema con eso, Ignacio. Yo me comprometo a dejarles enviado ese correo. ¿Alguna última pregunta, consulta o algo en lo que les pueda apoyar? No, encantado, Felipe. Gracias a ustedes también por estar en constante aprendizaje, aprendiendo. Recuerden que hay distintas estrategias de trading y obviamente lo que estamos buscando acá es sacarle provecho al mercado y también poder apoyar a la comunidad de VFX. Encantado, Rodrigo. Oye, un gran abrazo, tengan un buen día y que les vaya muy bien en el mercado y tomen las posiciones ahí de manera óptima, ¿ya? Cualquier cosa, tienen mi número, ahí se lo pueden pedir también a su ejecutivo y feliz de poder responder dudas o lo que necesiten en el proceso, ¿ya? Que les vaya muy bien, mucho éxito.